Vamos a estar hablando sobre lo que es Jeroboam, un siervo de Salomón, quien llegó a ser rey, pero fue quitado su reino porque vamos a estar aprendiendo sobre las diferentes situaciones de lo que pasó. Así que leamos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 en adelante. La palabra de Dios dice así: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis pensamientos y mi estatuto. Y luego dice en el 35: pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si presentares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieses lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Amén. Ahí finalicemos. En resumen, quiero decir que Jeroboam era un siervo de Salomón, y Salomón era en ese entonces el rey. Ya sabemos que Salomón era el hijo de David, ¿verdad? Pero como ustedes saben, Salomón en su vejez llegó a cometer muchos pecados, muchos errores. Tuvo demasiadas mujeres, y todas esas mujeres que tuvo eran idólatras de diferentes dioses, y por él querer agradarlas a ella, él cedió a todo lo que, ¿verdad?, ellas hacían, y terminó adorando ídolos, aún metiendo ídolos en lo que es el templo de Jehová en Jerusalén. Entonces, a causa de todo esto, a Dios no le agradó para nada Salomón, y dijo que decidió romper prácticamente, como ya sabemos, ¿verdad? Después de Salomón, cuando muere él, reinó brevemente su hijo Roboam, pero luego hubo una división, y ya el reino de Israel estuvo dividido completamente, y le fue dada una profecía a este hombre que se llama Jeroboam, y le dijo por medio de un profeta que se llama Ahías, le dijo: mira, y le partió, a mí me gusta cómo es Dios de demostrativo, le partió una capa nueva en 12 pedazos, y le dio 10 a él, y le dijo: tú serás rey sobre 10 tribus de Israel. O sea, le demostró y le dio una palabra de firmeza que el Dios iba a estar con él, que iba a ser rey, pero que iba a guardar a Judá y a Jerusalén, ¿verdad? 2 tribus, a Efraín creo yo que estaba incluida ahí también, que las iba a guardar por amor a David, porque David había sido un hombre tan bueno, ¿verdad? Un siervo del Señor, que a Dios le agradó el corazón de David. Le dijo: por amor a mi siervo David, que aunque cometió errores, siempre se arrepintió. Por amor a él quiero guardar estas 2 tribus. Por eso solo te daré 10 a ti, pero tú vas a reinar. Y le dio una promesa hermosa y preciosa, y él nunca se lo imaginó, pero Dios así lo quiso hacer.
Entonces, muchas veces Dios nos va a hablar a nosotros y nos vamos a tener un encuentro cuando tú menos te lo encuentres. Cuando tú andes en el camino y vas a cierto lugar, tú no te imaginas la sorpresa que Dios tiene preparada para ti. Así como ayer en la noche la hermana Elia estaba hablando, diciendo de cuando lo que es Saulo encontró en el camino a Jesús sin que él se lo esperaba, mientras iba en camino a querer apedrear a los que estaban en Damasco, el Señor lo intervino. Y así nosotros no sabemos cuándo y cómo y dónde Dios va a intervenir en nuestra vida, y cuando menos nos lo esperamos viene un llamado especial de Dios a nuestra vida. Este hombre nunca se imaginó que iba a aparecer un profeta y le iba a dar confirmación de parte de Jehová, diciéndole: vas a reinar sobre 10 tribus, porque he decidido desechar la descendencia, ¿verdad? Prácticamente de este Salomón, quien pecó, quien me desagradó. Y entonces él pues lo recibe. Pero sabe, el punto de esta predicación no va a ser solamente enfocarnos en lo que es la palabra de bendición que Jeroboam recibió. Una promesa de Dios, palabras preciosas. Pero sabe, aquí hubo después, al poco tiempo, una duda de parte de Jeroboam. Comenzó a dudar cuando Dios ya le había dicho: te doy 10. Te haré rey, te haré poder, te daré todo lo que tu corazón desea, porque yo estaré contigo, porque a mí Jehová me plació darte esto. Pero este Jeroboam llegó un momento donde comenzó a dudar y llegó a pecar delante de Dios. Y eso lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 12, en el versículo 25 en adelante. Leámoslo para saber cómo pecó Jeroboam, y luego vamos a ver una consecuencia que pasó después. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, ya cuando él había sido pues rey. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire, dale pausa ahí y le explico brevemente de qué se trata esto. Cuando ya Roboam había sido puesto como rey, Roboam es el hijo de Salomón, siempre de la descendencia de David, había sido rey sobre Judá, Jerusalén, ¿ok? Este Jeroboam, quien tenía 10 tribus, mientras aquel tenía 2 nada más, se afligió porque en Judá, en Jerusalén, estaba el templo de Jehová. Y como eran una nación apegada a Jehová, tenían que ir a hacer sacrificio al templo de Jehová. ¿Y a dónde estaba el templo de Jehová? Estaba en Jerusalén. ¿Y Jerusalén a dónde estaba? En tierra del enemigo, porque ya era dividido. Era una nación grande, pero se dividió en 2 reinos. Entonces, al dividirse significa que este otro lado es opuesto a mí. Lo cual significa el templo de Jehová estaba en el lado opuesto de ellos. Y este tuvo miedo y dijo: bueno, si mi gente anda yendo allá a Jerusalén a adorar a Jehová, la van a convencer, me la van a quitar, se me van a parar en contra mía. Y aquel en su humanidad dijo: no me conviene que mi gente ande allá a Judá, porque, ¿verdad?, los van a convencer, se van a hacer fuertes y van a venir contra mí. Tuvo duda humana. Y como Jeroboam, él tuvo duda. Teniendo él 10 tribus y aquel solo 2, tuvo miedo del que tenía 2.
porque dijo se va, porque había dicho, bueno, este es hijo, viene de la descendencia de David, esto y lo otro, no sé qué, me van a convencer a mis gentes, van a hacer una emboscada, me van a dar golpe de estado, ¿y qué va a pasar? Mejor hago algo, ya sé. Y ahí dice, como lo acabamos de leer, hizo 2 becerros de oro, idolatría, lo cual ya va en contra de Jehová. Creó su templo ahí cerca de su área, en su terreno, y dijo, miren, israelitas, adoren a sus dioses quienes los sacaron de Egipto. Vamos a leer el versículo 28, dice, y habiendo tenido consejo, mire, escuchó a saber a quién, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, como dice, ya basta, ya no suban más a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En primer lugar, es una mentira. ¿Quién sacó a Israel del pueblo de Egipto? Jehová. ¿A través de quién? Usando a Moisés, ¿verdad? No fue un becerro, no fue una imagen, no fue un dios no sé qué, no fue brujería, fue el poder de Dios quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y aquí este hombre, siendo ya rey de 10 tribus, por Jehová, por profecía, con el respaldo de Dios, viene abiertamente y miente y comete un grave pecado delante de Dios, porque no solamente es la mentira, sino que le está quitando el poder a Dios, le está quitando lo que Dios había hecho y lo está queriendo pretender en que 2 becerros de oro eran los que los habían salvado. Y uno dice, becerros de oro, esta gente loca, pero la verdad, amados hermanos, esto no se ha quitado, sigue, la idolatría sigue, bien hecha y derecha. Por decir algo, ¿verdad? Tú sabes, si nos vamos a los países orientales, Buda es intocable, Buda, ¿verdad? Y así hay muchísimas otras imágenes que la gente se aferra. Y entonces este pueblo fue pronto para pecar, pero por un líder que les mintió. Un líder que no confió en la palabra profética. Un líder que dijo, ese rey, agárralo del rey, pero no creyó profundamente en el temor de Jehová. Porque si volvemos al regreso donde leímos primeramente en 11, especialmente en lo que dice el versículo 37, dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Mire, Dios le dijo, si tú me haces caso, si tú me obedeces, si tienes temor y procuras caminar en todo lo que yo te diga, yo estaré contigo y te concederé lo que tu alma desea y voy a cuidarte, ¿verdad? Prácticamente de la descendencia de David. La descendencia de David era el otro rey, Roboam. Pero aparentemente nosotros o somos olvidadizos o no creemos o queremos simplemente seguir lo que nuestro corazón desea, lo que nuestros pensamientos piensan. Porque mire, póngale en una balanza, poner 10 piedras versus 2 piedras siempre va a pesar más la de 10. Pero nuestra mente muchas veces nos friquea, nuestra mente nos miente, nos pone duda, nos pone, voy a perder aquello, y comienza usted a maquinar en su pensamiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pensamientos que no son la verdad de Dios, porque la verdad de Dios dijo, yo estaré contigo. Yo haré que tu casa sea firme. Yo te cuidaré de tus enemigos. Yo haré esto. Yo te he llamado. El Señor te da 10 partes, 10 tribus del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué razón? Este hombre, al igual que nosotros, comienza a dudar de la palabra del Señor, de la bendición del Señor. Y no solamente comienza a dudar, sino que quiere solucionar las cosas humanamente. ¿Cómo la quiso solucionar? Trayendo becerros porque escuchó consejo de saber el quién. De eso nos habla a nosotros también,
que primeramente tenemos que llevar todos nuestros temores, porque no nos mintamos, nosotros somos seres humanos y va a haber momentos de temor, va a haber momentos de desconfianza, va a haber momentos, y eso es humano completamente, es entendible, pero nuestros temores y nuestras flaquezas no se las vamos a llevar a fulanito de tal, a ver qué consejo me dice. Primeramente buscar a Dios. Y cuando ya Dios hemos encontrado una paz en Dios, y si Dios nos guía hasta hablar con cierta persona, cosa yo, está bien ir a hacer eso, pero primero Dios. Y nosotros muchas veces lo primero que hacemos es ir a saber a quién fulanito de tal, y el fulanito de tal, mira, pues yo te aconsejo, hazte 2 becerritos de oro, diles esto, diles aquello, y mira que no sé qué, y aquel fue y cayó y pecó, porque no vino delante de Dios. Y mire, más adelante en esta historia, porque la estoy parafraseando, si usted realmente quiere leer esta historia bien profundamente y detalladamente, puede leer todo Primera de Reyes 11, 12 y 13. Ahí va a encontrar toda la historia de Jeroboam con detalle. Pero nosotros ahorita nos vamos salteando ciertas partes para hacer énfasis en los puntos en el que hoy en día estamos hablando. Entonces, al pecar, ¿verdad? Continuemos leyendo aquí en Primera de Reyes 12, en el versículo 29. Dice, después que había mentido, Jeroboam dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificio sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, etcétera, etcétera. Continúa haciendo. Prácticamente este hombre se inventó, no le bastó una simple mentira, sino que luego comenzó y puso sacerdotes. Y si nosotros estamos familiarizados con la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, Dios puso específicamente quiénes iban a ser los sacerdotes. Los sacerdotes iban a ser personas que venían del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Y a cualquier poncho mancho que vea por ahí, mira, tú te ves, tú me gustas, vas a ser sacerdote. Tú también, mira, te ves como sacerdote. Y solamente puso gente como sacerdote porque le plació la gana. Cuando Dios había dicho una cosa, solamente los de la tribu de Leví, solamente los descendientes de Aarón, solamente ellos serán sacerdotes. Pero este hombre, como ya sabemos, perdió absolutamente el respeto para Dios. Mintió, hizo que el pueblo llegase a hacer herejía, llegase a ser idólatra. Y no, ¿verdad? Completamente opuesto a lo que Dios había demandado de él. Prácticamente a este hombre, quien se le dio una profecía hermosa y preciosa, a quien le dijo que el Señor estaría con él, lo que hizo primeramente es todo lo opuesto a que Jehová le había dicho. Menospreció la profecía. Y a causa de esto, viene y se le es quitado también el reino. Uno dice muchas veces, el Señor prometió, ¿y por qué esto ahora? Pues, ¿qué hiciste tú? Dios le prometió, pero le dio una condición. ¿Y qué condición era? La condición era, obedecerás a lo que yo te diga. Muchas veces el Señor nos va a hablar y nos dice, nos da una profecía de algo, pero nos pide que ora. Esa es la condición, ora, clama, pide, haz esto, obedece. Toda la bendición de Dios es una verdad, pero viene con un pequeño requisito de parte tuya. Obedecerle a Dios, amar a Dios, buscar a Dios. Si el Señor te dice, ora por tal cosa, y usted solo, quiero la cosa, pero no ora, estamos desobedeciendo a Dios. Si el Señor te dice, mira, ora porque al siguiente año, en este tiempo, vas a dar un hijo. Pero te dijo, ora. Y si tú no oras y tú dices, voy a tener un hijo el próximo año, ¡woohoo! Gloria a Dios, gracias papá. Y se llega el próximo año y ese hijo no está. ¿Y qué pasó, Señor? ¿No acaso tú me dijiste, era falso el profeta que habló? ¿Qué pasó? Dijo, ora. Y tú no oraste. Señor lo quiere hacer, pero a la misma vez requiere un poquito de ti, de tu parte. Porque a Dios le gusta colaborar con los hombres.
Dios hace lo imposible, pero Dios quiere que tú también pongas un poquito de tu parte. Requiere algo nada más. Esfuerzo en la búsqueda, en la oración, en la obediencia más que todo. Entonces Jeroboam le fue dada una profecía hermosa, pero él mismo la deshizo con sus acciones. Porque hizo todo lo contrario que Jehová le había dicho. Comenzó a hacer lo opuesto. Entonces viene Jehová y ¡pum!, le quita la promesa. Vamos a verlo aquí en 14. Primera de Reyes 14, veamos del versículo 1 en adelante, leamos unos cuantos versículos y vamos a hacer una pausa después. Dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. ¿Ok? Ya estamos hablando de un hijo de Jeroboam. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Esto ya asume de que había pasado unos cuantos años después. Y luego dice en el 5, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Mire, qué cosa, ¿verdad? Qué grande es nuestro Dios. El pobre viejito profeta ya no puede ni ver, pero el Señor le dijo, mira, tal, con lujo de detalles. Porque ¿quién lo conoce todo? Dios. Dios sabía que Jeroboam le había dicho a la mujer, disfrázate para que no te conozcan, y ve y pregunta por el hijo, a ver qué va a pasar con nuestro hijo. Ve donde el profeta, aquel que me dijo que prácticamente había puesto la mirada en el profeta, porque dice, el mismo que me dijo que yo iba a ser rey, y luego se cumplió, yo fui rey. Y ve a ese mismo profeta, y mira el pobre profeta casi muriéndose, todo viejito. Pero el Señor le hablaba. El Señor le hablaba y le dijo, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam, imagínense bien específicamente, vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuanto ella viniere, vendrá disfrazada. Imagínense, ya había alertado el Señor a este profeta, y cuando la mujer llega, ya el profeta sabía. Y continuamos leyendo en el versículo 6, dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, imagínense, al entrar ella por la puerta dijo, entra, mujer de Jeroboam. Santo Dios, qué tremenda las cosas espirituales, ¿verdad? ¿Por qué te finges otra? Le pregunté una sola vez. He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Santo Dios, aleluya. Y dice el versículo 7, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, dice en el versículo 10, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Mire qué palabra dura la que Jehová tenía preparada para este hombre. Dios nos va a dar oportunidades, y es más, Dios toma la iniciativa. A veces ni es ni usted ni yo, ni en nuestros sueños puede llegar a un puesto, como en este caso a un rey, o como líder de una iglesia, o como algo que el Señor en su grande misericordia y voluntad decidió entregarte un puesto porque a Él le plació. Pero te dijo,
quiero que te mantengas firme conmigo, quiero que me obedezcas en lo que yo te mande y que vivas con temor, prácticamente temor en obediencia prácticamente, no temor de temblar que tengo miedo, no, respeto a nuestro Dios. Y haber tenido tan preciosa palabra, viene el miedo, dejamos, y no puede ser solo el miedo muchas veces, viene la desconfianza o viene un deseo de algo más que no es contrario a Dios, ¿verdad? Viene algo en nuestro corazón y nosotros dejamos que ese sentir nos gobierne. El miedo, la desconfianza, o el odio, o la envidia, porque todas esas cosas pueden llevarnos a tomar decisiones que son contrarias a lo que Jehová tenía para nosotros. Y al nosotros tomar esas decisiones, prácticamente destruir nuestra propia promesa con nuestras mismas manos. Muchas personas, amados hermanos, con la mano derecha quieren construir y con su mano izquierda va a destruir lo que ellos mismos están queriendo construir. Porque no se dan cuenta o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos obrando. Cómo nosotros estamos profesando una cosa y destruyendo con otra nosotros mismos la promesa que Dios nos ha dado. Y Dios no es mentiroso. Dios no se equivocó al escogerte. Dios no se equivocó al llamarte. Quien se equivoca eres tú y yo. Porque no cumplimos. Porque no obedecimos, porque decidimos ir bajo nuestro sucio corazón. Y así se le fue quitado prácticamente la promesa a Jeroboam. Pero como podemos ver en este ejemplo, no fue porque Dios sea imperfecto o porque Dios sea mentiroso, no. Fue porque Jeroboam no cumplió su parte. No fue un pequeño pecado, sino que aún se gozó en hacer las cosas que eran contrarias a Dios. Todavía con extravagancia, creando casas donde no tenía que ser, poniendo ídolos que no tenían que ser, levantando sacerdotes que no tenían que ser, todo por su deseo. Y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía. Y entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado nosotros en esto. Cuando Dios nos hable, pongamos mucha atención que en todo lo que Dios hable. Es como cuando, ¿ha visto usted los contratos? Te dice una hamburguesa gratis, pero no sé qué, vea los términos de condición y abajo un gran montonazo de palabras que pues, amados hermanos, lea todo. Antes de firmar un contrato, antes de aceptar algo, lea todo y asegúrese que entiende todo. Porque no vaya a ser que usted solo se agarre de una parte del contrato y luego se le olvide la otra y luego se mete en problemas. Porque no supo leer el contrato entero, porque no lo entendió y mucho menos lo cumplió. Lo mismo, amados hermanos, en nosotros, en nuestro pacto con Dios. Cuando pactamos con Dios algo, fijemos y entendamos todos los términos, aún los más chiquitos, los más grandes, todos por iguales de gran importancia, porque tenemos que cumplir al pie de la letra todo lo que Dios demanda de nosotros y lo que nosotros le ofrecemos a Dios, porque muchas veces nosotros también en nuestros momentos venimos y le decimos a Dios y le ofrecemos de todo. Papá, seré el mejor hijo o la mejor hija del mundo, seré el mejor pastor, seré el mejor evangelista, seré, papá, como nadie más ha sido, y tanta cosa que hablamos y en el primera piedra ya estamos hundidos y peor que el otro hermanito o hermanita que también había cometido un error. La cuestión, amados hermanos, es que veamos lo que nuestra boca habla, veamos lo que le prometemos a Dios, veamos lo que escuchamos de Dios, porque todo es importante. Si el Señor te dice, ora, clama de verdad, ora y ponle como esa palabra tiene peso. Porque es necesario orar por lo que el Señor nos ha prometido. Es necesario orar por lo que tu corazón ha estado clamándole al Señor. No pares de orar, porque el Señor va a contestar. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí la verdad que esta palabra, hay muchas otras cosas más. Si la fuésemos leyendo detalle por detalle, habla muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Lo de Anías, a mí me sorprende mucho, un señor ya viejito, pero no había perdido su conexión con Dios, aunque sus ojos visibles no podían ver nada, pero su espíritu estaba más que despierto. Y así nos pasa a nosotros, debemos de anhelar eso,
Porque este mundo en el que vivimos no solamente se trata de lo que vemos. Podemos ver caras, pero corazones no conocemos, dicen por ahí un dicho. Podemos ver al hermanito, a la hermanita, bien presentable, bien no sé qué, bien santo, con alitas para volar, pero su corazón no lo conocemos. Por lo tanto, no nos tenemos que dejar guiar por la vista, nos tenemos que dejar guiar por la voz de Dios en nosotros. Aquí Ananías escuchó la voz de Jehová y él obedeció de acuerdo a la voz de Jehová, no de acuerdo a lo que se veía o no veía. Más aparte de, hasta disfrazada la mujer, imagínense, el viejito ya ciego y la mujer disfrazada, pero Jehová revela las cosas. Eso es lo más hermoso y precioso, amados hermanos. Jehová revela las cosas. Ahora lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es sabiduría de qué hacer con las revelaciones. Porque a veces Dios nos va a dar una visión de alguien o de algo que está pasando. Pero decimos, Señor, ¿ahora qué hago con esto que tú me estás diciendo? Papá, enséñame a tener esa sensibilidad y el entendimiento y sabiduría espiritual para saber qué hacer con lo que tú me estás mostrando. O qué hacer con lo que tú estás poniendo en mi corazón. Padre Celestial, si esto es tuyo, respáldame. Es importante que nosotros pidamos al Señor y que tengamos una relación con Dios. Y si usted sabe la historia, lo que abarca el resto de la historia, a pesar de que Dios en su grande misericordia le permitió a Jeroboam que reinara todavía unos sus años, pero llegó a cumplirse. A veces el Señor así hace, fíjate, es increíble. Uno de los mejores ejemplos es Saúl. Saúl ya se había corrompido, había hecho cosas que no eran agradables a Dios. Y ya Dios había elegido a David, y ya Dios había ungido a David. Sin embargo, le permitió viviendo a ese Saúl por su buen tiempo. Y a veces uno piensa, pero ¿cuándo le va a caer la calamidad? ¿Pero cuándo le va a venir la justicia de Dios? ¿Pero cuándo? Dios sabe el tiempo en el cual lo tiene. Él en su grande misericordia espera para que la gente cambie, pero la gente a veces no cambia nunca. Se le da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no quiere cambiar. Entonces se le llega su día y se llega su hora. Saúl ya sabemos que terriblemente murió, fue de lo peor. Jeroboam murió también y su descendencia fue destruida también. O sea, todo eso tal y cual al cumplimiento de Dios. Sin embargo, Jeroboam todavía reinó bastantitos años. Pero así es nuestro Dios de bueno y misericordioso para con nosotros, pero Él cumple su palabra cual y como la dice. Entonces, amados hermanos, esta es una palabra muy breve, una reflexión muy breve, pero espero que sea de bendición a sus vidas y que nos recuerde, amados hermanos, de siempre estar atentos a todo lo que el Señor nos habla y a todo lo que nosotros le prometemos a nuestro Señor para cumplirlo. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes.